Buenos días a todos, hermanos. Los momentos de crisis como los que estamos viviendo son también momentos para hacernos preguntas. Nos preguntamos acerca de cuánto durará el confinamiento al cual estamos sometidos, nos preguntamos acerca de cómo será el mundo una vez volvamos a la normalidad, pero también son momentos para hacernos preguntas acerca de Dios, sobre todo cuál es la voluntad de Dios en mitad de estas circunstancias. El ministerio de Jesús también es un ministerio lleno de preguntas, de personas que se acercaban a Jesús con preguntas acerca de cómo era o qué significaba nacer de nuevo, como Nicodemo, o cómo heredar la vida eterna, como el joven rico, o cuál era esa agua viva que calmaba toda la sed, como preguntó la mujer samaritana. Pero no solo eran personas individuales, sino la Biblia nos dice que personas, que grupos de personas, que multitudes se acercaban a Jesús con preguntas, y uno de esas multitudes lo encontramos en Juan en el capítulo 6. En Juan en el capítulo 6 es un capítulo que empieza con uno de los milagros más conocidos de Jesús, con la alimentación de los 5.000. Y este grupo de personas que había sido alimentado por Jesús al poco, al día siguiente, vuelve a buscar a Jesús, pero no por las motivaciones correctas, no seguían a Jesús porque realmente vieran en él un maestro o vieran en él Mesías, sino porque realmente lo que querían es que les volviera a dar de comer. Entonces Jesús mismo en Juan capítulo 6 y versículo 25 los va a confrontar con esta realidad. Fijaos, versículo 25 de Juan capítulo 6. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Realmente Jesús les dice que, o les quita la máscara y les da y les revela cuál es su verdadera intención. Su verdadera intención no es conocer acerca más de Dios, no es conocer acerca más del Mesías, es realmente volver a comer del nuevo pan, ser alimentados. Entonces Jesús les va a decir en el versículo 27, trabajad, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y entonces Jesús les va a decir: mira, tenéis que esforzaros como os habéis esforzado, pero no esforzaros por el pan, que es un alimento temporal, que ahora coméis y luego vais a necesitar más, sino esforzaros por un pan que viene del cielo y que solo el Hijo del Hombre os puede dar, aquel que está marcado con el sello de Dios. Y este pan es un pan eterno, es un pan duradero, un pan que una vez que lo has comido no necesitas en ninguna otra cosa. Se está refiriendo a la vida eterna. Entonces, a partir de ahí, entre Jesús y esta multitud se produce una conversación con varias preguntas por parte de esta multitud. Versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, Jesús, si tú nos dices que tenemos que trabajar, ¿cómo ponemos en práctica la obra de Dios para trabajar en esta obra? Y entonces Jesús le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Realmente la obra que Dios quiere de nosotros es fe. Es que creemos en Jesús, que creamos en Jesús y creemos en Él como el Mesías, en que creamos que Él es el Salvador y tengamos fe en Él. En el versículo 30, esta multitud le dice a Jesús: le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y realmente esta es una pregunta trampa, porque ellos ya habían visto una obra de Jesús. Realmente lo que le está diciendo a Jesús es: tú quieres que te creamos. Entonces, si tú quieres que te creamos, haznos una obra, vuelve a darnos pan como en el día de ayer y así te creeremos. Porque fijaos como dice en el versículo 31, nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Lo que está diciendo es: mira, nuestros padres en el desierto, al salir de Egipto, Dios les dio pan, o Moisés le dio pan, le dio en este maná, este pan del cielo. Si tú quieres ser como Moisés, danos pan del cielo tú también, y para que comamos y así creeremos en ti. Pero Jesús no va a entrar por el aro, sino que les va a decir otra cosa, versículo 32. Entonces Jesús les dijo: en verdad, Moisés, no fue Moisés el que os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Realmente lo que está diciendo es que el pan, el maná, no fue dado por Moisés, sino fue dado por Dios. Y es más, Dios le está dando ahora un pan mucho mejor que aquel maná. Porque aquel maná es un pan que por mucho que lo comieran, más tarde o más temprano acababa muriendo esa generación. En cambio, aquel que toma de este pan que viene directamente del cielo, o sea, que toma de Cristo, que cree en Cristo, recibe vida eterna. Fijaos versículo 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan.
La tercera interpelación que hacen estas personas es, ellos ven que está muy cerca ya el momento que Jesús les va a dar de comer, o ellos piensan eso, entonces le dicen, danos siempre de ese pan. Y entonces Jesús le responde, versículo 35, yo soy ese pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Realmente en ese momento Jesús se revela absolutamente, se muestra como el único pan de vida. Se muestra como el Salvador de la humanidad, aquel que ofrece una salvación perfecta, porque fijaos, se describe a sí mismo como el pan el que va a él nunca tiene hambre. Además, el que cree en mí nunca tendrá sed. Es un Salvador suficiente. Cuando vamos a Cristo no necesitamos ninguna otra cosa. Cualquiera que come cualquier otro tipo de pan, cualquier otro tipo de alimento, al poco tiempo necesita de nuevo más alimento. En cambio, el que va a Cristo y cree en Él y tiene vida eterna, su vida está satisfecha en Cristo y no necesita ninguna otra cosa. No solo eso, sino versículo 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. No solo es el Salvador que necesitamos, es un Salvador perfecto, que ofrece una salvación perfecta y que no falla. Y una vez que creemos en Él, nuestra salvación está segura en Él, porque Cristo la garantiza y no hay nadie que pueda estropearla, no hay nadie que pueda quitarla. El pan que podemos tener en casa se puede estropear, se puede poner duro, pero la salvación de este pan del cielo es una salvación perfecta que sirve siempre y una salvación que nadie puede arrebatarnos. Versículo 38, porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la tercera característica de este pan del cielo es que es un pan que viene directamente de Dios, es la voluntad de Dios. Y los versículos 39 y 40 va a ser la descripción que Cristo hace de cuál es la voluntad de Dios. Fijaos, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. O sea que la voluntad de Dios, si te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios en el día de hoy, cuál es la voluntad de Dios en mitad de estas pruebas, que son preguntas que nos podemos hacer de manera normal cuando estamos en un momento de crisis, la voluntad de Dios es que veas a Cristo, que creas en Él y que tengas vida eterna. Y esta vida eterna no es una promesa vacía, ni una promesa baladí, ni quizás una esperanza que está ahí en el aire, sino que está garantizada por Cristo, el cual no pierde a nadie de los que creen en Él. Es una promesa suficiente porque Cristo es un Salvador suficiente. No necesitamos ningún otro Salvador ni nada que nosotros podamos hacer. Y es un Salvador perfecto. Su obra de salvación está perfecta, no le falta absolutamente nada. Por eso, en el día de hoy, ante la pregunta de cuál es la voluntad de Dios, podemos decir firmemente, la voluntad de Dios es creer en Cristo y tener vida eterna.